Ayer vimos ya lo que es el transporte del CO2, ¿ya? Entonces, como sabemos, el CO2 es producto del metabolismo celular, por lo tanto, el CO2 se va a transportar desde los tejidos hacia los capilares, su extremo venoso, va a seguir la sangre venosa, hasta llegar hasta los capilares pulmonares y ser eliminados por la respiración. Entonces, ¿cuánto se elimina? 4 ml decilitro. ¿Ya? Entonces, ¿a qué presión va? A una presión, ¿qué presión dijimos? ¿Qué presión está? ¿El CO2? ¿El PCO2? ¿En dónde? ¿Ah? ¿En dónde? En el capilar. A nivel capilar pulmonar. 45. ¿Y a nivel de los alvéolos? 40. Entonces, por diferencia de presión, pasa del capilar pulmonar hacia el alvéolo para ser eliminado por la respiración. Pero su transporte, como vemos aquí en la imagen, el 7% está diluido en el agua del plasma y las proteínas. El 23% se combina con la hemoglobina. Entonces, ¿qué producto? Al combinarse con la hemoglobina, es la carbamino hemoglobina. Y el 70%, entonces, este CO2, como vemos ahí, va a ingresar con el agua. Dijimos que se forma ácido carbónico por presencia de la anhidrasa carbónica, pero como el glóbulo rojo no aguanta esta acidez, entonces la hemoglobina amortigua esa acidez haciendo que se desdoble, sería la palabra, hemoglobina y bicarbonato. Entonces, este hidrógeno se combina con la hemoglobina, como vemos aquí, y ese ion bicarbonato sale fuera del glóbulo rojo. Y al salir se va a combinar con el sodio, formando bicarbonato de sodio. Y el cloro ingresa y se combina con el potasio, formando cloruro de potasio. Y al producirse esto, ingresa agua dentro del glóbulo rojo. Es por eso que el glóbulo rojo es más grande, el glóbulo rojo de la sangre venosa, que de la sangre arterial. Entonces, de esta forma se transporta el CO2 hasta el capilar pulmonar. Entonces, cuando ya llega a los alvéolos, entonces, primero vamos a ver que el CO2 que está diluido en el agua pasa hacia los alvéolos, lo mismo que la carbamino hemoglobina, a esto se llama fenómeno de Haldane, o sea que el CO2 es desplazado por el oxígeno y igualmente, primeramente tiene que salir el agua del glóbulo rojo, ¿ya? Para que este pueda pasar por el capilar pulmonar, luego sale el cloro, nuevamente se forma cloruro de sodio, el ion carbonato ingresa, se vuelve a combinar con hidrógeno que queda libre de la hemoglobina, forma ácido carbónico y al no existir anhidrasa carbónica, esto no es estable, por lo tanto el CO2 se va a desprender y va a salir por la respiración. En total, ¿cuánto? 4 miligramos decilitro. Entonces también vimos lo que es el cociente respiratorio, que tiene que ver con la eliminación de CO2 a través del pulmón previa captación de oxígeno por los pulmones. O sea, aquí el cociente respiratorio igual a la eliminación de CO2 por la captación del oxígeno. ¿Por qué? Porque necesitamos el oxígeno para que se produzca el metabolismo aerobio. Cuando hablamos de metabolismo, estamos hablando que se necesita de oxígeno y de los hidratos de carbono, de los lípidos y las proteínas. ¿Para qué? Para que se produzca energía. Entonces, como vemos, la glucosa se va a combinar con el oxígeno, ¿ya? Entonces aquí tengo una molécula de glucosa con 6 moléculas de oxígeno, lo total que va a dar como producto resultante 6 moléculas de CO2 y 6 de agua. Por lo tanto, su cociente respiratorio para los hidratos de carbono es igual a 1.
Los lípidos es igual a 0,7 y de las proteínas es un 0,75. Y como tenemos una dieta variada, hidrato, carbono, lípidos y proteínas, el cociente respiratorio va a ser de 0,825. Ahora, hemos visto que CO2 se combina con la hemoglobina, pero el que también se puede combinar con la hemoglobina es el monóxido de carbono, ¿ya? Entonces este monóxido de carbono, el libro indica que tiene mayor afinidad que el oxígeno, más o menos unas 250 a 500 veces más, ¿ya? Entonces el monóxido de carbono se produce cuando quemamos material, ¿ya? Es por eso que las personas que mueren en los incendios generalmente no es porque se queman, sino porque han aspirado monóxido de carbono. Y la hemoglobina lo capta con gran afinidad. Como vemos aquí tengo esta tabla, miren. Presión del gas, o sea del monóxido de carbono, en milímetros de mercurio. Como vemos, miren, va de 0,1 a 0,4 milímetros de mercurio. En cambio, cuando veíamos el oxígeno, era diferente, veíamos 30, 40, 50, 60, 70, 80, hasta 100. En cambio, aquí es 0,1, para que vean la diferencia de la presión. A pequeñas presiones se obtiene una gran saturación de la hemoglobina por parte del monóxido de carbono. Entonces, si vemos 0,1 milímetros de mercurio, miren, obtiene más o menos una saturación del 30% de la hemoglobina. 0,2 más o menos un 80%. 0,3 un 90% y 0,4 más o menos el 97% de saturación. Es por eso que tienen una afinidad mucho mayor. Entonces, esta persona va a morir por intoxicación por monóxido de carbono. Entonces, si ustedes encuentran una persona inconsciente, ¿por qué? Porque va a dejar de respirar. Entonces, primero, ¿qué tendría que hacer? No respira, pero tiene pulso. Ventilaciones. Entonces tienen que hacer una ventilación asistida al paciente. Entonces, si lo dan boca a boca o si tienen un dispositivo vía aérea, difícil, ¿no? Entonces, esta persona necesita una respiración asistida mientras tenga pulso. Tiene pulso, no hay que hacer compresión. Luego, llevarlo a emergencias, donde ahí seguramente lo van a poner a ventilación mecánica, ¿ya? Entonces, igualmente le tienen que colocar oxígeno, y para que la persona vuelva a respirar, ¿qué tendrían que hacerlo? Para que la persona vuelva a respirar, porque no va a respirar, está intoxicada con monóxido de carbono. Le coloco oxígeno y la máquina la hace ventilar, pero necesito que esta persona vuelva a respirar nuevamente. ¿Cuál es el mejor estímulo en el centro respiratorio para estimular la respiración? Es sin pregunta examen. Que actúa sobre el centro respiratorio. ¿El CO2, el oxígeno o los hidrogeniones? ¿Por qué? Usted explicaba que el CO2 mandaba la señal del cerebro para que haya una respiración más forzada o más, por así decirlo, más arreglada para meter más aire. ¿Me puedes explicar eso? Sí, el CO2 es el mejor estímulo porque estimula el centro respiratorio. Específicamente, estimula a las células inspiratorias, que ya vamos a ver ahorita. Entonces, necesitamos estimular al centro respiratorio mediante el CO2. ¿Ya? Entonces, no hay que confundir la carboxihemoglobina con la carbaminohemoglobina.
La carboximonoglina se forma por el monóxido de carbono. Regulación de la respiración, muy importante. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es importante saber? Ustedes saben que el aire a nivel de los alvéolos se tiene que intercambiar. Y para que se produzca el intercambio de aire en los alvéolos, se necesita de la ventilación pulmonar. O sea que necesitamos tanto de la inspiración como de la expiración para que se produzca este intercambio del aire. Entonces, para que se produzca la regulación de la respiración, necesitamos del comportamiento del oxígeno, del CO2, del pH, de las actividades del reflejo nervioso y de los centros respiratorios. Comportamiento del oxígeno, CO2 y pH. Influencia del oxígeno. A nivel de la sangre arterial, ¿cuánto dijimos que es la presión parcial del oxígeno normal? 95 milímetros de mercurio, como dice Héctor. Y miren esta imagen, dice 60 milímetros de mercurio. Entonces, ¿dónde va a influir esto? A nivel de los quimiorreceptores que están a nivel del callado aórtico y del seno carotídeo. Entonces, cuando mi presión parcial de oxígeno cae por debajo de 60, se estimulan estos quimiorreceptores. Entonces, ¿qué hacen? ¿Con qué están conectados estos quimiorreceptores? ¿Con qué nervio? ¿Qué quimiorreceptor? ¿Ah? ¿Qué quimiorreceptor? Callado aórtico. Con el nervio de Hering, con el glosofaríngeo. A través del nervio. Sí. Entonces, estos nervios van hacia el centro respiratorio. Entonces, ¿qué hacen? Hace que la persona respire más profundamente y más rápidamente. ¿Por qué? ¿Para que trate de captar más oxígeno, porque está disminuyendo la presión parcial de oxígeno. Esto indica Geiger. Pero no es tan así. ¿Por qué? Pues si mi presión parcial de oxígeno cae a 60, yo tendría que estar intubando al paciente. Insuficiencia respiratoria severa. No es que así que, no quiere decir esto que de golpe va a caer a 60. Va cayendo el golpe de 80, 70, y ya se van notando los signos de insuficiencia respiratoria del paciente. ¿Ya? Entonces, pero Geiger indica que si la presión parcial de oxígeno disminuye a 60, se estimulan a los quimiorreceptores para que la persona respire más rápidamente y más profundamente. ¿Qué pasa con la influencia del CO2? Como saben, la presión del CO2 normal a nivel de la sangre venosa, a nivel de la sangre arterial, es de más o menos 40 milímetros de mercurio, aproximadamente. ¿Ya? Pues, ¿has visto ayer, no es? Una gasometría arterial que te mostré. Entonces, dice que con esta presión parcial de oxígeno aumenta 10 puntos, ¿ya? O sea, 50. Entonces, ¿qué hace? Igualmente va a estimular a los quimiorreceptores. ¿Y qué va a producir? Que la persona respire más profundamente y más rápidamente. Si aumenta 20 puntos más, aumenta todavía más el estímulo y la persona va a respirar más rápidamente. ¿Ya? Entonces, esa sería la influencia del CO2. Pero en cambio, si esta presión parcial del oxígeno, del CO2, cambia y baja 3 puntos, más o menos 37 mililitros de mercurio, dice que la persona puede entrar en apnea. ¿Qué quiere decir esto? Que deja de respirar. Influencia del pH. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos dos situaciones diferentes, que es la acidosis y la alcalosis. Y sobre todo, el pH, ya sea ácido o alcalino, actúa sobre los receptores periféricos. A nivel de los quimiorreceptores centrales, dicen que no. ¿Qué pasa cuando estimula los receptores? La acidosis. Entonces, va a producir una hiperventilación, como vemos la imagen ahí. Hiperventila a la persona. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que aumenta la frecuencia respiratoria. Respira más rápidamente. En cambio, cuando hay una alcalosis, ¿qué va a pasar? La persona va a comenzar a hipoventilar. ¿Ya? Entonces, esto sería el comportamiento por parte de estos tres
sea, el oxígeno, CO2 y pH. Reflejo nervioso. Aquí, para poder identificar, aquí habla mucho del reflejo nervioso de Hering y Brenner, ¿ya? Entonces, a nivel de los alvéolos pulmonares, ¿ya? Ustedes saben que durante la inspiración, ¿qué pasa con los alvéolos? ¿Se insuflan o se colapsan? ¿Ah? ¿Sí? Insuflan. Y durante la expiración se colapsan. Y a nivel de sus paredes, estos tienen receptores, ¿ya? Entonces, que captan tanto la insuflación como el colapso de sus paredes, ¿ya? Entonces, y estos receptores, ¿a quién se conectan? Se conectan al nervio vago, al nervio neumogástrico, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Miren la imagen, dice insuflación pulmonar. ¿A qué se refiere entonces insuflación pulmonar? Se refiere a la inspiración. ¿Qué pasa? Se estimulan los receptores de sus paredes, o sea, captan esa insuflación. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a inhibir al centro inspiratorio. Entonces, los receptores se estimulan por la insuflación, pasa al neumogástrico y va hacia el centro respiratorio. ¿Para qué? Para inhibir a las células inspiratorias, así que pare la inspiración. Ahora, ¿qué pasa durante la expiración? Por eso dice aquí colapso pulmonar. Inhibición del centro expiratorio. Entonces, cuando las paredes del alvéolo se están colapsando, igual son estimuladas, entonces esta información igual pasa al neumogástrico vago y va hacia el centro respiratorio. ¿Y qué va a producir? Inhibición de las células expiratorias. Por lo tanto, va a parar la expiración. Entonces, a esto se refiere con el reflejo de Hering y Brenner. Entonces, si dijo que hay un reflejo de Hering, Brenner inspiratorio, ¿qué está pasando? ¿Para la inspiración o estimula la inspiración? Reflejo de Hering y Brenner inspiratorio. Para la inhibición y estimula la expiración. Y si es un reflejo Hering-Brenner expiratorio, ¿qué va a hacer? Para la expiración y estimula la inspiración. Entonces, a esto nos referimos con el reflejo de Hering-Brenner. Centros respiratorios. Entonces, ¿quiénes juegan un papel importante? ¿Cuáles son los centros respiratorios del sistema nervioso central? A eso vamos. Entonces, son la médula espinal, el bulbo, la protuberancia, el hipotálamo, que lo tengo aquí, y la corteza cerebral. Esos son los centros respiratorios, ¿ya? Entonces, ¿qué tiene que ver la médula espinal? Entonces, la médula espinal, como vemos aquí, esto que es lo que me interesa. Entonces, la médula espinal tiene una conexión con el sistema nervioso, con la corteza cerebral, sobre todo con el bulbo. ¿Por qué? Porque en el bulbo se encuentra el centro respiratorio. Entonces, manda órdenes que pasan por la médula espinal y de la médula espinal salen los nervios motores. ¿Ya? Entonces, ¿qué inhiben los nervios motores? ¿Qué inervan los nervios motores? Para que ustedes entiendan. Músculos. Perfecto. Lucía, ¿cuáles son los músculos inspiratorios principales que me sirven para la inspiración? ¿Cuál es más importante? Diafragma, perfecto. Igualmente los intercostales externos. Entonces, estos nervios. Y ahora, ¿cuáles son los músculos expiratorios principales? Intercostales internos y qué más.
Diafragma es más pasivo, te diría. Los músculos ¿Qué músculos? abdominales. Los músculos abdominales, ¿ya? Entonces, durante tanto la inspiración y la expiración, se inervan estos músculos. Entonces, durante la inspiración, ¿qué va a pasar? El diafragma sube o baja. Baja. Y las costillas se horizontalizan, ¿ya? Gracias a los intercostales internos. Externos, exacto. En cambio, en la expiración depende sobre todo de los músculos abdominales. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si se produce una lesión a nivel de la médula espinal? Ya no va a haber una conexión con el sistema nervioso central, no van a llegar estímulos, sobre todo del bulbo raquídeo. Entonces, la persona va a dejar de respirar, porque ya no se van a estimular estos nervios motores. ¿Ya? Entonces, es por eso que la médula espinal es muy importante. Es por eso que las personas, cuando producen una fractura a nivel de la columna cervical o a nivel de la columna torácica, T4 para arriba, o las cervicales, pueden morir por un paro respiratorio. ¿Ya? ¿Qué otro tenemos aquí? El centro respiratorio, como vemos aquí, ¿ya? Se encuentra en el bulbo raquídeo. ¿Qué característica tiene este bulbo raquídeo? Que tiene una parte ventral y una parte dorsal. Parte ventral, ¿a qué me refiero? ¿Anterior? ¿Posterior? Anterior. Dorsal, posterior. En la parte ventral existen tanto células inspiratorias como células expiratorias, pero existe mayor cantidad de células inspiratorias. Por lo tanto, ahí se encuentra el centro de la inspiración, en la parte ventral. En la parte dorsal, igualmente existen células inspiratorias, pero existe mayor concentración de células expiratorias. Por lo tanto, se lo considera el centro de la expiración. Entonces, estas células están interconectadas, ¿ya? Entonces, cuando el centro inspiratorio está funcionando, se produce la inspiración y manda estímulos inhibitorios para que no funcionen las células expiratorias. Y cuando el centro de la expiración está funcionando, igual manda estímulos inhibitorios para que las células inspiratorias no funcionen. Entonces, hay una ritmicidad para que se produzca la inspiración y la expiración. ¿Ya? Por arriba de estos, miren, por eso, centro inspiratorio sería ventral y el centro respiratorio dorsal. Por encima de estos centros, no la tengo la imagen aquí, pero se encuentra más o menos en esta parte la área quimioreceptora central. ¿Ya? Ya vamos a hablar de la área quimioreceptora central. ¿Por qué? Porque necesita igualmente estímulos para funcionar. Pero por encima de el bulbo se encuentra la protuberancia. La protuberancia también es muy importante. ¿Por qué? Porque hace que también contribuye en la inspiración y en la expiración. Hace que la respiración, dicen, sea más fina, más sutil. ¿Por qué? Porque se encuentra, miren, aquí el centro amniótico y el centro neumotáxico. Entonces, ¿qué hace el centro amniótico? El centro amniótico está mandando estímulos positivos hacia el centro inspiratorio, o sea, hace que el centro inspiratorio esté estimulando y se produzca la inspiración. Eso hace el centro amniótico. En cambio, el centro neumotáxico que se encuentra por arriba, ¿qué está haciendo? Está inhibiendo al centro amniótico. Y si inhibe al centro amniótico, ¿qué va a producir? ¿Qué? Expiración. ¿Por qué? Porque va a inhibir el centro inspiratorio. ¿Ya? Es por eso, ¿ya?
Cuando el centro inspiratorio del bulbo está funcionando, manda estímulos al centro amniótico para que este centro amniótico al centro neumotáxico, para que este centro neumotáxico inhiba al centro amniótico. De esta manera para la inspiración y comienza a funcionar el centro expiratorio. ¿Ya? Entonces hay una conexión entre la protuberancia y el bulbo raquídeo. ¿Qué más tenemos aquí? El hipotálamo. El hipotálamo se caracteriza por tener el centro de la termorregulación. ¿Ya? Entonces, gracias al hipotálamo que se encuentra al centro del nosotros podemos regular nuestra temperatura corporal. ¿Ya? Pero ¿qué pasa en los niños? El hipotálamo, el centro del termorregulador está inmaduro. Es por eso que cuando se enferman los niños pequeños, la fiebre puede llegar hasta 40 grados. Y cuando pasa esto, ¿qué pasa? Los niños comienzan a convulsionar. Por eso la fiebre es peligrosa en los niños. ¿Ya? Entonces, para que más o menos se entienda, por ejemplo, los animales, el perro se caracteriza por no tener centro termorregulador a nivel del hipotálamo. Yo sé que todos tienen perro, han tenido alguna vez. ¿Los perros transpiran? No. ¿Sí? ¿Tu perro transpira, Victoria? Por la boca. O sea, ¿cómo transpira por la boca? Primera vez que escuchas. ¿Sería transpiración? ¿Está bien? O sea, ¿cómo transpira por la boca? A ver, ordenate un poquito. ¿Cómo sería eso? ¿Transpiran los perros, Matías? O sea, le agarras el pelo y está mojado, tanto. Eso es transpiración. ¿No? ¿Sí? ¿Sí transpiran los perros? ¿Sí? Dice que por las patas y la nariz. Puede ser las patas. Ya, Pero igual. el jadeo, dijo, ¿Y qué es el jadeo? El perro, al no tener el centro termorregulador, ¿cómo regula su temperatura? Mediante el jadeo. Aumenta la frecuencia respiratoria y elimina el calor por la respiración. ¿Ya? Eso es lo que pasa. Entonces, ¿qué pasa con los niños? Al tener un centro termorregulador maduro, comienzan a respirar más rápidamente cuando tienen fiebre. ¿Por qué? Porque tratan de eliminar ese aumento de temperatura mediante la respiración. Entonces, eso tiene que ver el hipotálamo. Ahora, una vez comprendido esto, tenemos igualmente a la corteza cerebral. Entonces, como sabemos, en la corteza cerebral nos llegan todos los estímulos externos. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa cuando nos llegan estímulos externos? Por ejemplo, cuando uno se asusta, tiene miedo, se estimula la corteza cerebral. ¿Cómo afectaría eso en la persona? ¿Aumenta la respiración? Sí, estimula. Entonces, esta persona va a comenzar a respirar más rápidamente. ¿Ya? Por ejemplo, si una persona está mintiendo, ¿cómo lo puede deducir usted? La persona va a aumentar la frecuencia respiratoria, va a ver que respira más rápidamente. Por eso, ese aparato detector de mentiras que se inventa se pone un cinturón aquí. Entonces, ¿qué está monitorizando? Está monitorizando la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque los estímulos externos, las preguntas que le están haciendo en su corteza cerebral, esta persona va a comenzar a mentir. ¿Qué va a hacer? Va a aumentar la frecuencia cardíaca y va a aumentar la frecuencia respiratoria. ¿Ya? Pero como existen también grandes mentirosos,
ellos pueden alterar este patrón. Normal, todo. Entonces, este es de cómo manejan los centros respiratorios. ¿Alguna duda? Aquí. Está fácil. Entonces, ¿cuáles son los centros de la inspiración? O sea, ¿cuáles son los centros que excitan o estimulan la inspiración? Uno dijimos la corteza. Entonces, estímulos externos que aumentan mi frecuencia respiratoria. Estrés, miedo, mentir, etc. El hipotálamo. Entonces, si no se maneja el centro termorregulador, entonces, ¿cómo va a aumentar la frecuencia respiratoria para tratar de eliminar el calor excesivo? En los niños están inmaduros, por ejemplo, en los ancianos, este centro termorregulador ya no funciona. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya se comienza a producir una atrofia de los centros cerebrales. ¿Ya? Es por eso que los ancianos muchas veces no hacen fiebre. Pueden tener una apendicitis, pueden tener una neumonía y no hacen fiebre. ¿Por qué? Porque ya su centro termorregulador no funciona correctamente. Luego tengo al centro amniótico. ¿Qué hace el centro amniótico? Flores. ¿Qué dijimos? ¿Cuál es la función del centro amniótico? Que se encuentra a nivel de la protuberancia. Bianca, ¿no? ¿Bianca o Sofía? Ya, Sofía. ¿Qué dijimos que hace el centro amniótico? Mariana, ¿cuál es la función del centro amniótico? Activar el centro inspiratorio que se encuentra en el pulmón. Por lo tanto, vamos a inspirar. Receptores periféricos excitatorios. ¿Dónde se encuentran estos receptores periféricos excitatorios? Se encuentran en la piel, en los ligamentos, en las articulaciones. Por ejemplo, si usted se está duchando con agua caliente y de repente se corta la luz y cambia a fría, ¿qué pasa? Se estimulan los receptores de la piel y estos mandan por la vía presináptica hacia la corteza cerebral y ¿qué va a pasar? La persona comienza a respirar más rápidamente por este cambio brusco de temperatura. ¿Ya? Entonces son receptores. Igualmente, cuando se dobla un tobillo, ¿ya? El dolor, ¿qué va a producir? Que aumente la frecuencia respiratoria por estos centros periféricos excitatorios. Área quimiorreceptora central. El área quimiorreceptora central es, ahora, para llegar al área quimiorreceptora central tiene que pasar la barrera hematoencefálica. Entonces, los que pasan la área, las moléculas que pasan el área la membrana hematoencefálica es el oxígeno y el CO2. Pero ¿cuál estimula al área quimiorreceptora central que tenemos ahí? Lo estimula el CO2. Entonces el CO2 estimula el área quimiorreceptora central. Entonces, excitatoria. Hace que la persona comience a respirar, a inspirar. ¿Ya? Y el área quimiorreceptora periférica, ¿por quién es estimulada? Por los quimiorreceptores periféricos. Es estimulada por el oxígeno, es estimulada por el CO2 y es estimulada por el pH. Entonces, cuando el oxígeno desciende, estimula. Cuando el CO2, igualmente, cuando el CO2 aumenta, estimula. Y cuando el pH se hace ácido, igualmente va a estimular la inspiración. Estímulos inhibitorios. Igualmente, los estímulos inhibitorios pueden nacer en la corteza. ¿Ya? Entonces, nosotros podemos manejar eso. Para que nuestra frecuencia respiratoria
disminuya. Receptores pulmonares inhibitorios inspiratorios. ¿Dónde se encuentra esto? A nivel de las paredes de los alvéolos. Sabemos que cuando se insufla, se estimulan estos receptores y por el nervio vago llegan al centro de la respiración. ¿Qué hace? Que se inhiba la inspiración, por lo tanto se estimula la expiración. Y los centros expiratorios. ¿Cuándo funcionan las células respiratorias del centro respiratorio? Se están inhibiendo las células inspiratorias. Entonces, estos serían estímulos inhibitorios. Y por último tenemos cómo respirar. Entonces, ¿cómo funciona mi centro inspiratorio? ¿Dónde dijimos que está el centro inspiratorio? Hipotálamo, hipófisis, protuberancia, bulbo. Bulbo, perfecto. Entonces, como vemos, ahí tengo un dibujo que dice, tengo el centro, las células inspiratorias que se encuentran en la parte ventral del bulbo y las células expiratorias que se encuentran en la parte dorsal. Entonces, ¿cómo grafica Guyton? Por ejemplo, que existen 4 células inspiratorias y 4 células expiratorias. Esto es para explicar, ¿ya? Entonces, cuando está funcionando el estímulo inspiratorio, cuando está funcionando la inspiración, las células inspiratorias, estas 4, el estímulo está pasando por las 4. Y cuando está pasando ese estímulo por las 4 células inspiratorias, están mandando estímulos inhibitorios a las células expiratorias. ¿Para qué? Para que estas no funcionen. Entonces, se estimula el centro inspiratorio, este estímulo baja de la médula, pero del bulbo hacia la médula espinal, estimula a los nervios motores que van a estimular al nervio frénico para que funcione el diafragma y los músculos intercostales externos. Entonces, para que se dé la inspiración. En cambio, ¿cuándo funciona? Y aparte de esto, cuando se produce la inspiración, los alvéolos se insuflan, entonces mandan estímulos ¿hacia dónde? Por el neumogástrico para que se inhiba la inspiración. Entonces, ¿qué va a pasar? Se inhibe la inspiración y comienzan a funcionar las células expiratorias. Y el estímulo viaja por las células expiratorias y manda estímulos inhibitorios hacia las células inspiratorias. ¿Ya? Entonces, se va a estimular igualmente los nervios motores, haciendo que se contraigan los músculos abdominales para que se produzca la expiración. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Se va a colapsar los alvéolos y esto va a mandar un estímulo inhibitorio hacia la expiración. ¿Para qué? Para que nuevamente se reanude la inspiración. Entonces, esta es la manera de explicar de cómo respiramos, tanto por el centro inspiratorio como el centro expiratorio. Bueno, entonces con todo esto terminamos lo que es fisiología pulmonar. Está todo lo que es fisiología pulmonar. Mañana comenzamos con lo que es sangre, fisiología de la sangre. Ahora, tenemos que tomar el examen la próxima semana de